Tema 2. Herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación documental. Los textos académicos. Si bien existen muchas definiciones para establecer qué es un texto académico, en forma sencilla y clara puede decirse que se trata de un tipo de texto que se utiliza en el contexto escolar, universitario o de investigación para presentar información y conocimientos de forma rigurosa y sistemática. Los textos académicos suelen ser escritos por especialistas tras haber realizado una serie de investigaciones, análisis y reflexiones. Y suelen tener algunas de las siguientes características. Se escriben en lenguaje formal y técnico. Comunican información de forma clara y coherente. Se basa en fundamentos confiables que pueden ser verificadas. Tienen una estructura rigurosa y lógica. La información se presenta de forma precisa y exacta. Incluye referencias bibliográficas y se dirigen a un público específico. Existen varios textos académicos, entre los que destacan los siguientes: monografía, reporte, resumen, ensayo, esquema, tesis, reseña e informe de investigación. Uno de los textos más importantes es la monografía, en el cual la monografía es un trabajo escrito que se caracteriza por ser metódico y descriptivo sobre una temática o asunto particular. El término proviene del griego y se compone de los vocablos mono, que es uno, y grapos, escritura, de lo que se deduce que se refiere a un escrito que versa sobre un único tópico. Una monografía, además, es un texto informativo y crítico donde se organizan los datos sobre un tema, después de revisar diferentes fuentes bibliográficas. Este tipo de texto académico circula en el ámbito educativo con el objetivo de hacer avanzar el conocimiento. Los tipos de monografías. Además, existen varios tipos, como es la monografía de compilación, que aspira a reunir los principales textos y aportes existentes sobre un tema, sirviendo como síntesis o compilación de lo dicho por otros, aunque también añade nueva información de mano propia. Monografía de investigación. Es predominante en la ciencia, se centra en algún tipo de experimento o experiencia científica que requiere ser expuesta, justificada y puesta en contexto con su respectivo marco teórico y bibliografía previa en el tema. Monografía de análisis de experiencia. Es aquella que aborda de manera expositiva algún tipo de experiencia no científica o no experimental, verificable de manera práctica, aunque no constituya parte de una investigación. Por otra parte, tenemos la estructura de una monografía. Aquí tiene que haber varios elementos como el agradecimiento o dedicatoria. Esta es opcional. El título, que tiene que aparecer en la portada, la tabla de contenido, el índice de cuadros, gráficas y figuras, introducción, generalidades, desarrollo del tema, reseñas bibliográficas, conclusiones y bibliografías.
Otro de estos textos es el resumen, que es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base, sea este escrito, verbal o icónico, en el proceso de recolectar información para una actividad investigativa. Se dan pasos que implican leer, seleccionar, organizar los contenidos y no solo transcribirlos literalmente. Antes de elaborar cualquier resumen es preciso tener claro el objetivo en el cual se sintetiza la información. Por ejemplo, se puede hacer un resumen como técnica de estudio o para incluir la información en una investigación o para entregarlo al docente como tarea asignada. Aquí también encontramos distintos tipos de resúmenes, como es el informativo, que sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. El abstract, que se emplea cuando en un texto académico o científico como un artículo, ensayo o ponencia, se desea describir de manera abreviada el documento para que un lector juzgue rápidamente su contenido. El descriptivo, que sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puede mencionar las fuentes de información y la postura del autor. De investigación. Recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Sinopsis. Resumen de manera general una obra literaria o audiovisual en particular. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis de un libro expone en qué consiste la obra, sin develar el final de la historia. Características del resumen. Aquí debe haber objetividad. Se refiere al respeto de las ideas originales del texto y del estilo del autor. Claridad. Facilita la comprensión que debe posibilitar el texto. Precisión. Hace alusión a su forma de enunciación, que con oraciones cortas y concisas condensa el sentido del texto. Flexibilidad. Se refiere a la posibilidad de producir diferentes tipos de resumen. Al ser un texto nuevo, la originalidad depende del estilo del redactor. Otro tipo de textos es el ensayo. El ensayo académico posee un carácter expositivo, argumentativo y es un medio que permite al autor demostrar su hipótesis o su postura respecto al tema a tratar, la cual buscará demostrar o refutar a través de una secuencia argumentativa. En el ámbito universitario, el ensayo es uno de los géneros más utilizados, pues permite una expresión ágil y personal de las ideas, además de facilitar la comunicación de los resultados de investigaciones de las ciencias sociales. El ensayo es también un tipo de discurso que se emplea en el ámbito académico con la finalidad de evaluar el aprendizaje de los estudiantes y consiste en el desarrollo de un tema con el objeto de demostrar conocimientos acerca de él mismo. Además, en las características del ensayo encontramos que debe ser un texto breve en su extensión, aunque ésta pueda variar de acuerdo con las pautas que se soliciten.
Tiene que abordar un tema delimitado, teniendo en cuenta la postura de su autor frente a este. Tiene un componente subjetivo en tanto expone la posición personal del autor, la cual debe plantearse de forma clara en la tesis del texto. Además, tiene un componente objetivo que se evidencia en los argumentos que definen la tesis. Para esto, usualmente el autor se apoya en citas, referencias bibliográficas, resultados de investigaciones, datos históricos o políticos, referencias epistemológicas o filosóficas. Otro de los textos es la reseña, que se define como un texto corto que contiene el resumen y el comentario realizado sobre un libro o texto que se haya publicado o sobre un hecho cultural. Esta debe poseer una estructura enunciativa, descripción, exposición y una argumentativa con la finalidad de convencer e informar sobre los métodos o debilidades del texto reseñado. En el ámbito científico y académico se proponen 3 tipos de reseña. La primera, que es la canónica, que es la reseña académica estándar, es generalmente de corta extensión, denominada reseña resumen. Se emplea habitualmente para expresar los primeros comentarios del tema reseñado. La segunda es la reseña metacrítica, que requiere mayor extensión e inserta notas y referencias bibliográficas abundantes, comentarios, neologismos, términos técnicos, etc. Este tipo de reseña se emplea para la redacción de los antecedentes del anteproyecto de trabajo de grado. La reseña integrada se produce en 2 situaciones de trabajo académico concomitante. En la primera situación, el autor emplea la reseña metacrítica para poner en evidencia su punto de vista, es decir, el metalenguaje. En la segunda, el reseñador debe integrar diversos autores trabajados en la metacrítica bajo un mismo tópico. Otro de los textos académicos es el reporte. El reporte de investigación es un documento en donde se presenta el resultado de un estudio en torno a un tema específico, en el cual se pretende ampliar el conocimiento respecto al tema. Al incluir su trabajo, el investigador debe presentar los resultados procurando que estos puedan ser de utilidad para todos. Los resultados obtenidos en una investigación no tendrían ningún valor si no se dan a conocer mediante su publicación. La forma más común de hacerlo es a través de un reporte de investigación. Algunos de los puntos a tomar en cuenta para la redacción de un reporte académico son: primero, investigar sobre el tema detectando el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Trata de identificar datos y argumentos que puedan sustentar tus ideas. Solo recuerda dar crédito a todas las fuentes de consulta. Enuncia una tesis o idea principal para organizar tu texto. Redacta tu texto de forma lógica y clara y coherente con base a la idea principal. La estructura del reportaje tiene que tener portada, introducción, desarrollo, análisis propio y conclusión. Otro de los diferentes tipos de textos académicos es el esquema, que es una representación visual que nos permite captar panorámicamente en una sola imagen la relación entre varios conceptos o ideas referidas a un mismo tema. Es una herramienta muy útil para facilitar el aprendizaje o para exponer un tema abstracto.
Si tenemos dificultades para comprender el sentido de un texto, el esquema nos ayuda a determinar cuáles son las ideas centrales del mismo y cómo están organizadas entre sí. Esto nos proporciona un dominio cognitivo sobre el contenido del texto mayor que el que lograríamos con una o incluso varias lecturas. Igualmente, si vamos a exponer un tema, el esquema constituye un importante apoyo visual que permite al oyente mantener la orientación mental sobre cómo se relaciona lo que vamos explicando con lo que ya hemos dicho y con lo que diremos más adelante. Las características del esquema son las siguientes. En primer lugar, son representaciones del conocimiento. Los esquemas nos proporcionan una visión panorámica o de conjunto de un tema o del contenido de un texto. Son estructuras analíticas y sintéticas a la vez. Analíticas porque desmenuzan la información para determinar cuáles son los contenidos más importantes. Sintética porque al marcar las relaciones lógicas entre estos contenidos nos dan una visión orgánica o sintetizada del tema o del texto sobre el cual fue elaborado el esquema. Son estructuras armables. Un esquema grande puede ser dividido en esquemas más pequeños, de modo que podamos concentrarnos en un concepto en específico de nuestro material de estudio. De la misma forma, varios esquemas pequeños, especializados, pueden ensamblarse para formar un esquema global del tema o texto sobre el cual hemos levantado nuestro esquema propio. Además, constituyen un excelente método de repaso, pues los esquemas no solo facilitan el proceso de aprendizaje, sino que nos ahorran mucho tiempo y esfuerzo a la hora de repasar, puesto que basta uno de los conceptos y relaciones aprendidas. Otro tipo de texto académico es la tesis, que es un texto recepcional que parte de una investigación caracterizada por aportar conocimiento e información novedosa sobre un tema particular. Es un texto académico que hace referencia a la posición del autor frente a la temática de estudio planteada en su escrito. Se trata de los puntos de vista y argumentos que utilizará el autor para dejar claro su posicionamiento e intentar convencer a los lectores con sus ideas. Además, en este tipo de trabajos siempre se requiere de normativas institucionales que orienten sobre el estilo, redacción y presentación. Las características de la tesis son las siguientes. Debe ser una investigación original y significativa para un área de estudio. Debe estar bien escrita y organizada. Debe ser un texto que se encuadre en el ámbito científico. Es de naturaleza argumentativa. Se debe regir por una observancia ética en todos los pasos que siga. Es un requisito académico que se presenta para la obtención de un título. Por lo general, es un trabajo individual, aunque pueden presentarse casos en que se haga en grupo. Para probar sus conocimientos, el investigador deberá defender la tesis frente a un jurado formado por profesionales de su área de estudios. Debe contar con una estructura formal y estilos propios. Otro de los textos académicos es el informe de investigación. Este es un documento formal mediante el cual una o más personas rinden cuenta a una autoridad superior o similar sobre un hecho o actividad realizada. Se elabora al concluir una etapa de algún plan de acción,
o de investigación bibliográfica o de experimentación, así como en un tiempo que se exige que una o más personas rindan cuenta a una autoridad superior o similar sobre un hecho o actividad realizada a partir de los fenómenos observados en un experimento y su interpretación o los resultados de un plan de acción. El informe puede ser el punto de partida para la toma de decisiones de seguimiento o de aplicación de resultados en cualquier institución, asociación u organismo. La estructura del informe de investigación es la siguiente. Debe contener una portada en la cual deben ir incluidos los datos del autor y el título de la investigación. Debe tener una introducción. En esta parte el autor debe poder expresar de forma clara y resumida los aspectos más importantes de la investigación. Antecedentes. Aquí debe haber un apartado para el resumen del estado actual del conocimiento sobre la temática de trabajo. Problema de investigación. Tiene que tener la problemática sobre la cual gira la investigación. Objetivos de investigación. ¿Qué conocimiento se requiere alcanzar con ella? ¿O qué se quiere profundizar a partir de la temática? Debe contener una justificación, que son las teorías o ideas que avalan la importancia de tu investigación. ¿Por qué se está investigando sobre este tema en particular? Y metodología de la investigación. ¿Por qué usaste ese método y no otro? Resultados. Tienen que presentar los resultados o esclarecimientos principales de la investigación, ordenarlas según su relevancia. Debe contener conclusiones y recomendaciones. Aquí hay que incluir las conclusiones del investigador en relación con todo su proceso investigativo. Además, debe tener referencias bibliográficas, donde se incluyen todas las fuentes de información utilizadas en el trabajo.